¿Qué tal? Qué gusto, como todos los lunes aquí en Quiero Aprender A, tenemos este ecléctico grupo en donde conversamos sobre temas muy interesantes y pues realmente el día de hoy tenemos un tema muy único en el tema de investigación, planeación estratégica y políticas de desarrollo del turismo en México ante los retos que enfrenta el sector, que no son pocos. Y para tal fin, pues tenemos aquí realmente un programa único para poder platicar acerca de esto con Arik Strapolowski. Y pues te dejo a ti para que Gerardo nos comparta ahorita el arranque, ahorita que logre conectar su audio. Y por el momento, pues la verdad es que estamos muy contentos de tener a todos ustedes como consejeros, en donde pues tenemos a Betina, a Lourdes, a Guillermo Oven, a nuestro consejero anfitrión, que va a ser el día de hoy Eduardo Chaillo, y pues vamos a platicar sobre este tema que realmente es sumamente atractivo. Así que adelante, Gerardo, bienvenidos a todos y estamos listos para comenzar. Pues buenos días, Jorge, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Ya han pasado 6 meses, Jorge, queridos amigos, de que iniciamos este proyecto de reflexionar, y después de varios meses que hemos estado reflexionando sobre los temas troncales de este sector fundamental en la economía de México, en la sesión de nuestro consejo que llevamos a cabo periódicamente, aprobamos el plan de trabajo que nos presentó nuestro comité de contenido y definimos profundizar en las próximas semanas en la planeación estratégica para alinear las políticas de desarrollo del turismo y accionar y retomar nuestro camino. Tenemos en nuestro país expertos que por muchos años han desarrollado inteligencia de negocio, y hoy en Queremos Aprender tenemos a uno de ellos, a uno de estos especialistas. Ya nos platicará Eduardo, anfitrión de esta sesión, la trayectoria de Ari. Ari, bienvenido. En esta mañana de lunes, como ya es costumbre, vamos a estar atentos en conocer de nuestro invitado la fotografía del sector, las tendencias y perspectivas, soportado todo esto en inteligencia de negocio, en Big Data. Iremos desde el performance del sector, desempeño hotelero, su red par, ocupaciones por tipo de destino, conectividad, cómo se comunica esta situación ante los nuevos retos y cómo lo percibe el turista, que finalmente es el que decide el viaje. Estos turistas que buscarán información para tomar las mejores decisiones a nivel internacional y decidir su viaje, pero también a nivel nacional y regional. Debemos saber cómo desplazarse, cómo informar para que su experiencia sea correcta. Un turista que, como hemos visto en anteriores programas, buscará que su viaje acompañe un beneficio a la comunidad, seguramente responsabilidad social y ambiental. En esta reactivación debemos leer mejor el mercado regional, nacional e internacional. Yo dejaría a mi querido Eduardo que inicie esta conversación, que seguramente será de mucho contenido, de mucha reflexión y de mucho interés para todos los que hoy nos escuchan. Los mercados emisores están empezando a reaccionar. Yo no sé si sea el inicio de una reactivación, no sé si tocamos fondo y empezamos entonces a reconstruir, y mucho de esto que platicaremos estará en este sentido. Adelante, Eduardo, bienvenidos todos a este programa. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Jorge, y un honor haber sido designado digamos, presentador de Arik Staropolsky. Arik es por muchos conocido como el estratega, el planeador, el pensador de nuestra industria. Alguien que hoy trabaja desde la consultoría, pero siempre con consejos muy fundamentados. Cuando nosotros, los demás socios o los demás aliados en algún proyecto queremos hacer uso solamente del empirismo y de la experiencia, dicen, no, espérate, primero hay que estudiarlo y hay que analizarlo y hay que sacar el verdadero pulso. Entonces, siempre con datos, basado mucho en el Big Data, en la nueva perspectiva de lo que tiene que ser. Y sobre todo lo que más me gusta de su perfil es que no solo Arik capta, pulsa, sino que todo lo que capta le da un sentido práctico y lo pone al servicio de los demás y dice esto funcionaría así y así, así. Ya nos platicará seguramente él. Arik tiene una trayectoria muy interesante porque no solo es importante en el sector público, en donde fue
en la cúspide de su carrera, director del CESTUR, del Centro de Estudios Superiores de Turismo en la Secretaría de Turismo, también director de investigación de mercados en el Consejo, en donde creó el sistema de información, investigación turística de México, y también en la Unidad Estratégica de Negocios en Washington, pues le dio carnita, le dio fundamento, le dio sentido a todo lo que hacíamos en la promoción en Norteamérica, cuando que estaba abocado a la investigación, y estaba sobre todo, eso era una parte muy importante de su tarea, relacionado con todos los think tanks y todas las organizaciones de investigación que están aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo, muy ligado a la OMT y a otros organismos internacionales. En el lado egoísta que me toca defender en esta mesa del turismo de reuniones, pues fue quien desde la Sectur compró la idea de hacer el primer estudio de impacto económico de la industria de reuniones en México. Eso fue en el 2010. Y después, ya como independiente, como consultor con su empresa Hasta Consultores, nos aliamos para hacer el estudio de impacto económico de México, segunda versión, para el 2014. Entonces, sin más introducción, te dejo la palabra, Arik, y bienvenido a este grupo ecléctico de consultores. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación para inaugurar esta nueva temporada, como alguien me comentaba, que sin duda pues es un tema importante, ¿no? El poder fundamentar las decisiones en la mejor información disponible que haya hoy en día, y pues está comprobado que las decisiones que se basan en información por lo general son más acertadas, ¿no? La idea de este espacio es compartirles este proyecto que empezamos, como bien alguien lo describió en la prensa, que salió del ocio de la pandemia, del encierro de la pandemia, que se llama Radar Turístico, ¿no? Y es que nos juntamos 3 empresas, una enfocada a relaciones públicas, PR Central, otra enfocada a la mercadotecnia turística, OGEM, y otra enfocada a la investigación en turismo, como es STA Consultores. Por ahí de marzo, abril, cuando empezábamos a ver que esto de la pandemia y del encierro iba a traer unas consecuencias catastróficas para el sector. En aquel entonces había un flujo de información considerable en todos los canales y en todas las direcciones. Sin embargo, lo que entendíamos era que eran un montón de datos aislados que no nos permitían hilar o establecer como la situación que estaba viviendo la industria turística. Con esto en mente, nos juntamos y decidimos crear Radar Turístico, en donde la idea era responder únicamente 2 preguntas y tratar de juntar toda la información que pasaba por nuestras manos y que estuviera disponible en el mercado para responder estas únicas 2 preguntas. La primera es ¿qué es lo que está pasando con el viajero mexicano en estos momentos? Y la segunda, ¿cómo y cuándo se va a recuperar la industria turística? Y a partir de esto, es una publicación mensual. Esto que les voy a presentar a continuación son los resultados del 4.º ejemplar y un par de láminas del 3.er ejemplar. Sale por lo general los primeros días del mes, y de antemano los invito a que, si quieren recibir de manera directa en el momento en que liberemos el estudio, se suscriban a través de la dirección radarturístico.mx. Ahí hay un muy breve formulario en donde nos dejan su correo electrónico y a partir de ahí empezarán a recibir la información. Entonces, empezamos siempre con esta primera pregunta: ¿qué está pasando con el turista mexicano y con el proceso de compra? Y entonces tenemos 6 escalones en donde vamos juntando diferentes métricas. Olvidé comentarles cómo hacemos el radar turístico. Son 3 fuentes de información principalmente. La primera es una revisión de fuentes secundarias que hay en el mercado, con todas las estadísticas, todos los estudios que van saliendo en el mercado, que diferentes organizaciones e instituciones van publicando. Segundo, hacemos un ejercicio de social listening para evaluar el comportamiento del cibernauta mexicano que viaja. Y tercero, hacemos encuestas con la industria. Seguramente muchos de ustedes nos han hecho favor de responder estas encuestas
hoteles, agencias de viajes, destinos turísticos, aerolíneas, operadores, guías de turistas, etcétera, etcétera. Y a cada uno de ellos les vamos preguntando diferentes cosas y el resultado, digamos, el resultado final de todo este procesamiento es lo que van a ver ustedes acá. Entonces, el proceso de compra del turista mexicano, desde que empezamos con el radar, el mexicano nunca ha dejado de soñar con viajar. Soñar no cuesta nada, soñar es gratis y desde los primeros días del encierro siempre ha mostrado un deseo de poder salir, de en el momento que esto termine el poder ir a los lugares, el realizar aquellos viajes que habían cancelado o pospuesto. En algún momento medimos la cantidad de viajes que se habían cancelado o pospuesto y vemos que las publicaciones relacionadas con viajar han aumentado de julio a junio y el alcance ha pasado a casi 3 millones de personas, ¿no? Sin embargo, el segundo paso, que es buscar destinos ya sean nacionales o internacionales, aquí empezamos a ver un cambio hasta ahora. Hasta el tercer ejemplar, hasta el mes de junio, lo que observamos es de que la gente estaba buscando más destinos internacionales que nacionales. ¿Por qué era esto? Uno, porque como decíamos, soñar no cuesta nada y entonces, pues si ya vamos a planear un viaje, vemos hacia aquellos lugares en donde siempre soñamos que queríamos ir, pero que no, por algún motivo no lo habíamos hecho. Y en ese momento, y la cual sigue siendo una de las principales preocupaciones que tenía el viajero mexicano, era temas de sanidad, seguridad sanitaria, como le llamamos. Y en aquel entonces México no estaba listo para recibir turistas todavía. Y en ese momento, perdón, ya algunos destinos turísticos empezaban a abrir sus puertas. Sin embargo, para esta edición de agosto, las búsquedas en destinos internacionales empezaron a aumentar y sobre todo aquellas palabras clave relacionadas con pueblos mágicos. Como ustedes han visto en otros de estos seminarios, los destinos chicos son los que tienen mayor posibilidades de éxito y que de hecho ese es el tema central de esta última edición. Los agentes de viaje, en una pregunta que le hicimos, 74% de ellos reportan que las ventas están aumentando, 40% de ellos responden que es inferior a un 10% y un 34% que está creciendo más del 11%. Destinos internacionales, como veíamos, han estado bajando últimamente y la búsqueda de paquetes activamente, ofertas de viaje, solamente el 21% de los turistas lo están haciendo y esta información sale de la consultoría Deloitte, que cada 2 semanas publica información sobre el sentimiento de la ansiedad de 18 nacionalidades del mundo, entre ellas México, y vale la pena decir que este sentimiento de ansiedad ubica a México dentro de las primeras posiciones a nivel mundial. Visitar portales de venta de viajes aumentaron 33% respecto a mayo, se observa una alza. Sin embargo, si bien se tiene una tendencia respecto a meses anteriores, no podemos volver a lo que, o no hemos podido volver a lo que teníamos en años pasados. Y de hecho, ese mismo comportamiento lo observamos en diferentes indicadores del comportamiento de la industria, que no tengo aquí, no preparé estas láminas para mostrarlas aquí, porque es información pública y que la verdad es de que todo el mundo les está compartiendo, ¿no? Pero la cantidad de pasajeros en aeropuertos, la cantidad de llegada de turistas, toda esta información agregada que refleja el Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el INEGI, etcétera, etcétera. La caída respecto al año pasado es catastrófica, no encuentro otra palabra para describirlo. Sin embargo, en abril, que fue cuando peor estuvimos, empieza a mostrar un signo de mejoría. Y la verdad es que el enfoque que le hemos querido dar al radar turístico es cómo nos vamos recuperando y cómo enfrentar el futuro, más allá de seguirnos lamentando de lo mal que estamos y de lo mal que la estamos pasando. Entonces, ¿cómo han cambiado los destinos en esta pandemia? En una encuesta que se hizo a nivel mundial, antes de la pandemia,
las organizaciones de gestión y de promoción de los destinos tenían como su principal obligación o responsabilidad el desarrollo de la marca y las estrategias de marketing, la venta de relaciones, de reuniones y de convenciones, y el desarrollo de destino y del producto. En los próximos 3 años, los directores de las OCBs piensan que lo que principalmente van a tener que hacer es marca y marketing, desarrollo de producto y de destino, y un desarrollo económico más amplio. Y entonces aquí es donde empezamos a percibir este enfoque nuevo que se le está dando al turismo, esta tendencia que ya veníamos observando desde antes de la pandemia y que este virus lo está acelerando. De los 58 pueblos mágicos más recordados en el país, de acuerdo a un estudio que hizo la Secretaría hace un par de años, solamente 2/3 partes cuentan con un sitio web propio. No están utilizando los sellos y las certificaciones como una estrategia de comunicación, lo cual, nuevamente, dado este interés y esta necesidad que tienen los turistas de saber, por un lado, que el destino, que la instalación a la que van a viajar cumple con todos los requisitos de seguridad, ellos no lo están haciendo, y el sitio web en general no es la prioridad máxima de promoción para los pueblos mágicos. Son las redes sociales, en donde un poco más del 50% la están utilizando. ¿Qué es lo que está haciendo el sector privado ante la crisis? Esto sale de un estudio de Travel Consul. 41% están diseñando nuevos productos y ajustando el modelo de negocio. 38% están enfocándose a la capacitación y a fortalecer el servicio al cliente. 34% a mejorar los productos actuales. Todo esto, si ven, el punto en común es de que se están centrando en el consumidor, y por eso la importancia de poder analizar mejor al consumidor y poder entender exactamente mejor qué es lo que quiere. Ya se venía observando que algunos destinos estaban estudiando más al consumidor, pero parece que a partir de ahora va a ser una necesidad muy importante, ¿no? Y entonces, esta siguiente lámina que dice que 6 de cada 10 empresas todavía no están estudiando al nuevo consumidor. Esto sale de nuestra encuesta a la industria aquí en México. Si bien la cuarta parte reconoce que hay que hacerlo, pero todavía nadie lo está haciendo. El viajero mexicano, lo hemos dicho varias veces y ustedes lo han comentado en varias ocasiones en estas pláticas, en estas grandes pláticas de los lunes. Las dos preocupaciones que tienen a la hora de viajar, a la hora de soñar con viajar, son si voy a poder cambiar las fechas y o cancelar mi viaje, porque no sabemos si vamos a poder viajar en el momento en que yo compre el viaje, y las medidas sanitarias que están implementando los destinos. La tercera preocupación es cuándo van a poder viajar. Y fíjense cómo el tema de los precios, que si bien aparecen en los primeros niveles, pero esa es la quinta prioridad que tienen hoy en día los turistas. ¿Qué está pasando con los turistas una vez que llegan al destino? 75% de los turistas se están apegando a las medidas sanitarias a la hora de llegar a los destinos. Escuchamos algunas historias en donde los turistas, sobre todo el extranjero, después de meses de encierro, llegaban a los hoteles, se abrían las camionetas de transporte que los llevó a ellos, veían a todos los empleados de los hoteles ávidos de recibirlos, completamente cubiertos y protegidos, y la primera reacción de los turistas era quitarse sus mascarillas y liberarse un poco, y decían, yo estoy de vacaciones y aquí vine a disfrutar, me da mucha confianza que se esté cuidando el tema de la seguridad sanitaria aquí. Y la verdad es de que qué bueno que 75% están apegando, pero hay una quinta parte de los turistas que no están siguiendo las medidas, lo cual es importante. Como les decía, este cuarto ejemplar del radar turístico, lo centramos en la gran oportunidad que están teniendo los destinos y los prestadores de servicios chicos para aparecer en el mapa. ¿Por qué? Porque los turistas los están buscando. Dadas estas preocupaciones de seguridad sanitaria, no están buscando ir a lugares muy conglomerados ni muy grandes. Y entonces nos tomamos la libertad de hacer estas 3 preguntas
a los turistas sobre qué preferían, ¿no? Y entonces cuando les preguntamos sobre las preferencias de hoteles, si preferían quedarse en hoteles grandes versus hoteles chicos, la preferencia era en hoteles grandes, no sé si grandes es la palabra, de marcas conocidas, que generan la certeza de que se están aplicando los protocolos de seguridad necesarios, tienen una marca que cuidar, y aunque sean grandes, la gente prefiere ir a ellos, versus hoteles un poco más pequeños de marcas no tan conocidas. Segunda pregunta sobre la preferencia de los destinos. Y aquí sí ganan los destinos desconocidos o pequeños, donde posiblemente no exista una gestión del destino adecuado y no se tenga el total dominio de las medidas de sanidad. Y este tercer tema que mencionaba Gerardo en la introducción, la importancia que tiene ahora contratar servicios en donde se garantice que las ganancias se quedarán en las comunidades receptoras de alguna manera, aunque sean un poco caras. Y recordar que el precio ya no es de las principales prioridades que hay en la mente del consumidor. Y entonces, con base a los hoteles que tenemos en nuestra base de datos, que son una cantidad considerable, intentamos segmentarlos en primer lugar, por el tamaño del hotel y segundo, por el destino en el que estaban. Y entonces la gran sorpresa y la comprobación de la hipótesis que teníamos antes de iniciar la edición de este ejemplar era que los destinos chicos, los hoteles chicos de menos de 150 habitaciones tenían una ocupación promedio más alta que el promedio de los hoteles encuestados. Vale la pena decir que este 16.3% de promedio general se parece mucho a lo que Datatur estaba reportando a mediados del mes de julio de promedio de la actividad hotelera en el país, y hoteles de más de 150 habitaciones tenían una ocupación promedio inferior, es decir, los turistas están yendo a hoteles un poco más chicos. No sabemos qué tan reconocida era la marca. Lo mismo pasa con con los destinos chicos, ¿no? La mayor ocupación lo tienen destinos de menos de 1,000 habitaciones, los pueblos mágicos, destinos de sol y playa relativamente pequeños, de menos de 5,000 habitaciones. Y los que peor ocupación hotelera tenían eran las ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes, o inclusive las ciudades patrimonio de la humanidad, en donde sabemos que hay una conglomeración importante de turistas. Esta, como les comentaba, es el sentimiento de viaje del índice de ansiedad que publica Deloitte cada 2 semanas. Entiendo que en estos días se van a publicar los datos nuevos. Y lo que estamos viendo es la planeación de viajes de placer para los próximos 3 meses, ¿no? En donde veíamos que para mediados de julio la posibilidad de hacer un vuelo doméstico, de hospedarse en un hotel, creció. Sin embargo, volvió a bajar en la última medición de julio, y el sentimiento de seguridad del consumidor mexicano más o menos se mantiene constante, con una ligera alza en las últimas mediciones y una búsqueda activa de ofertas de viaje, en donde también en la penúltima medición subió para bajar después un poco más. Hemos estado preguntando a lo largo de las 4 mediciones cuándo se van a reactivar las ventas, ¿no? Entonces, hemos dividido esta pregunta en los 3 tipos de turismo. El turismo doméstico, en donde cada mes se ha ido retrasando un poco el inicio de la reactivación. Reactivación significa cuándo van a empezar a ver turistas. Y pues todo parece indicar que a partir de julio, y así lo están demostrando los diferentes indicadores que estamos viendo, el turismo doméstico va a empezar a funcionar. El turismo agresivo, es decir, el de los mexicanos viajando hacia el extranjero, se ha ido posponiendo. Ahora vamos por ahora vamos por enero, febrero del año pasado, y hay un pequeño error en la gráfica. Y por último, el turismo receptivo, desde el principio ha estado siempre en el primer trimestre del siguiente año. Esta edición, como les comentaba, hemos querido
resaltar la gran oportunidad que pueden llegar a tener los destinos chicos y los prestadores de servicios chicos para mostrar una gran visión y aparecer en el mapa, ¿no? Cuando teníamos estas reuniones para diseñar el contenido editorial, poníamos el ejemplo de el niño que quiere salir en la foto y que se tiene que parar de puntitas para que no lo tape el gordito de la primera fila, ¿no? Y esto es lo que debe de estar sucediendo con los destinos chicos y con los prestadores de servicios. Los turistas los están buscando, tienen la necesidad de ir a estos lugares. Los destinos chicos y los prestadores de servicios chicos necesitan comunicar que son flexibles, que están haciendo todo lo posible para cuidar la seguridad sanitaria de los turistas, y más importante ahora, que están dejando algo para la comunidad, que están contribuyendo a la comunidad de alguna manera. Por el otro lado, las empresas grandes y los destinos grandes también tienen una oportunidad, que es aprovechar su posicionamiento de marca para transmitir esta seguridad al turista, como ya lo han venido haciendo, cuidando su marca, pero al mismo tiempo enfocándose en la atención y en el cuidado al turista, que cada vez es más importante y que cada vez más lo va a requerir el turista. Entonces, dentro de las recomendaciones, antes de pasar a las últimas tendencias que hemos estado recabando, hay que reevaluar los mercados objetivos e identificar las prioridades y nuevos criterios, ¿no? El saber quién es el consumidor, el estudiarlo, el saber la forma más eficaz de enviar mensajes y el determinar a qué tribu viajera, ¿no? Hoy sabemos que la segmentación por edad, por nivel socioeconómico, por origen geográfico no es suficiente, sino hay que tener un enfoque mucho más holístico y mucho más amplio para conocer al turista. Asegurarse de tener campañas de mercadotecnia y un servicio digital a la altura del momento. Esto lo guardamos como el ejemplo de el efecto Tlayuda. Seguramente muchos de ustedes participaron en esta votación que se hizo recientemente para elegir al bocado callejero más importante de América Latina. Competía el ceviche, el choripán de Argentina y la tlayuda mexicana. Y hubo varios casos de mexicanos que al ver el comercial y al votar por la tlayuda mexicana, se les antojó una tlayuda. Buscaron en las redes sociales cuál es la tlayuda más cercana a su lugar de residencia y escribieron por redes sociales. En promedio, la respuesta fue 2 o 3 días después de los que respondieron, porque la gran mayoría no respondió. Y entonces, ¿de qué sirve que alguien nos haga el trabajo para posicionar a la tlayuda en el colectivo, en la mente del colectivo nacional, si a la hora de vender tlayudas no aparecemos en las redes sociales, ¿no? Emprender campañas de responsabilidad social turística, el darle a entender que los turistas hoy en día ya no viajan para ver o para hacer, sino que buscan no solamente tener experiencias, sino experiencias transformadoras, que los transforme a ellos y que puedan dejar algo en la comunidad receptora, ¿no? En el tema de reuniones veíamos que ya había una tendencia cada vez más importante en Europa, en Estados Unidos. Para el caso de México y de varios países de América Latina era algo incipiente, pero ahí va poco a poco y esta es una gran oportunidad. El promover alianzas junto con otros actores del destino y el automatizar procesos para que la gente se sienta que está teniendo una experiencia muy personalizada, muy atendido, emular el modelo de los hoteles boutique, en donde la cantidad de empleados por turista es muy grande y la atención que se le da al turista es muy, muy grande, para llevarlo al siguiente plano en cuanto a satisfacción. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que estamos observando, ¿no? Y a lo mejor aquí sí es pecar un poco de futurista. Yo no sé si estamos viendo el fin de la era del turismo masivo como lo conocíamos, ¿no? Hemos visto ya varias veces, varios especialistas han comentado que esta pandemia vino a acelerar varias de las tendencias que se venían observando. El overtourism y el undertourism eran una realidad ya, y a lo mejor
esta era la puntilla que necesitaba el turismo para voltear a ver más hacia los destinos chicos, el impacto en la comunidad, el dejar algo que se está visitando y volver a estos esquemas en donde en los años 50 o 60 se pensaba al turismo como un elemento para mejorar las condiciones de la población local, un elemento para mejorar la distribución del ingreso, etcétera, ¿no? Que hoy en día con el turismo masivo se ha perdido un poco, pero se empezaba a recuperar recientemente, ¿no? La seguridad como un requisito de una experiencia completa. La recuperación al turista americano le tomó 7 años después del 2009 el recuperar el consumo en turismo. Esta crisis está siendo mucho más grave, tanto en lo económico como en lo social, como en la salud. Se depende del turismo interno, empieza con el turismo de placer, sobre todo el de lujo, y sabemos que el turismo de negocios va a disminuir y las reuniones van a ser más pequeñas, ¿no? La rentabilidad de la industria va a cambiar, está cambiando la forma de planear y de proyectar los viajes. También va a cambiar la estructura de costos por todas las adecuaciones y protocolos de sanitización que están teniendo que llevar a cabo desde el guía de turista hasta el aeropuerto y la aerolínea más grande. Percibimos que va a haber una reducción en las ganancias y un mayor énfasis en las necesidades del turista. Y por último, las políticas internas que van a tener que seguir las diferentes empresas con políticas de cambios y reembolsos, una flexibilidad mucho mayor que la que mostrábamos antes y coberturas de seguros tanto para clientes y sobre todo para empresas, dado que esta crisis pues, nos agarró a todos sin tener las precauciones adecuadas. Entonces, en principio, este es el radar. Yo los invito a que consulten las ediciones pasadas o inclusive se suscriban. En la parte de hasta abajo aparece la dirección de internet en donde lo pueden hacer. Y pues abierto a escuchar y de conversar ahora sí con mis queridos amigos y colegas de esta hermosa industria. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues realmente muy, muy interesante y sumamente valioso todo lo que nos has compartido. Nos abre un universo de ideas y de cosas, sobre todo en el tema que mencionas, el centrar en el cliente todo lo que es conocerlo a profundidad. Y esta es una fuente de información sumamente valiosa. Muchas felicidades, Ari, que es realmente un trabajo muy, muy loable el poder ver todo esto en una manera sintética en cosa de unos minutos. Y pues ahora, Eduardo, como consejero anfitrión, es toda tuya tu reunión. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Ari. Creo que sí, como dice Jorge, nos da un panorama general de qué está pasando con el turista mexicano y el turista internacional hacia México y de cómo podemos ir viendo la recuperación. Digamos que no es lo más alentador del mundo, pero bueno, los datos son los datos y a mí me parece muy completo y sobre todo muy orientado a la acción, como ya decíamos. Y en ese sentido me gustaría empezar este bombardeo, mi querido Arik, que seguramente todos mis compañeros de este grupo empezarán a hacer con cada uno su perspectiva. Como sabes, es un grupo multidisciplinario en donde todos traemos diferentes enfoques. Y entonces, para arrancar, le quisiera pedir a nuestra querida Betina que nos hiciera la primera pregunta. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias. Arik, felicidades por el trabajo que vienen haciendo con Radar Turístico. Me tomó a mí muy poco enamorarme de la publicación desde la primera vez que la vi, porque lo que vi de diferente en relación con otras publicaciones que analizan números es que ustedes, además de analizar el tema de seguimiento de proceso, obviamente en la primera edición, pues dieron una radiografía en cuanto a lo que ya sabemos, las disminuciones de vuelo, consumo en viajes, ocupación hotelera, búsquedas por destinos internacionales, etcétera. Lo que me gustó es que ustedes empezaron a plasmar las tendencias y después a hacer sugerencias en este último apartado que tienen los 4 radares para pues, los empresarios, la gente que nos dedicamos a esta industria,
Y bueno, pues yo en específico te quiero comentar que me gustó mucho en la cuarta edición que salió en agosto, que es esta que nos acabas de presentar, cómo, pues derivado de todas las tendencias que ustedes revisan, pues llegan a la conclusión de la gran oportunidad que tienen los destinos pequeños. Y tú sabes que pues desde hace por lo menos 2 meses yo me vengo dedicando a sostener en las webinars que me invitan los estados de la República, que es el momento de los pueblos mágicos. Por muchas razones, porque la gente pues está buscando lugares no saturados, porque permiten que exactamente no haya sobreconcentración de turistas, más ahorita que van abriendo. Y en este sentido, pues te platicaba yo hace unos días, una semana quizá, pues que traté de hacer un experimento con los 2 temas que me encantan, que son los pueblos mágicos y el tema de reuniones. Y en este sentido, que tú estás precisamente plasmando ahorita que las reuniones pues van a realizarse, sí, pero en un número de participantes muy reducido, yo te quiero preguntar las oportunidades que ves para que las reuniones empiecen también a reactivarse en estos lugares pequeños, como pudieran ser, entre otros, los pueblos mágicos. Sabemos que existen los pueblos con encanto, los otros lugares con vocación turística que no tienen nombramiento, pero que pudieran pues realizarse, como lo habíamos en algún momento comentado, incluso también con Eduardo, pues algunas reuniones corporativas, viajes de incentivos, algunas reuniones que pudieran jalar gente de algún clúster que estuviera cercano. ¿Cómo ves tú este tema? Esa sería la primera. Y perdón si te estoy preguntando como consejero, yo sé que pues te estoy pidiendo tu opinión derivado de la información tan valiosa que nos estás dando. Y la segunda, en el número 3 del radar, que nos estabas tú ahorita presentando, viste que los empresarios, el 41% de ellos, están diseñando nuevos productos. ¿Crees que sea el momento de diseñar nuevos productos o de enfocarse más bien a temas de innovación, tecnología y de aplicarla en la renovación de los mismos? Serían las 2 preguntas. Bienvenido. Muchas gracias, Betina, y gracias por tus palabras sobre el radar. La verdad es que hemos tratado de tener un enfoque pues, pragmático, de recomendarle a los diferentes integrantes de la industria el cómo salir de esta, que pues, a todos nos está afectando. Y como decía a lo largo de la presentación, el hablar solamente de cómo los indicadores están cayendo, pues sí, es valioso porque te demuestra la pérdida que estamos sufriendo todos, tanto como empresarios como país, pero nos parece que es más importante ver hacia adelante y las oportunidades que esta pandemia nos está brindando. Y los 2 temas que preguntas me parece que son muy bien identificados. Sí, los turistas están buscando ir a lugares menos concurridos, más chicos, y sí, la industria de las reuniones me parece que es una de las industrias dentro del turismo que más está siendo afectada. Sabemos que la gran mayoría de las reuniones son más o menos de entre 300 y 500 personas, pero hoy en día pocas personas se van a querer meter a un salón con aire acondicionado, etcétera, etcétera, lo que ya se ha comentado ampliamente para tener una reunión. En México la reunión promedio son de un poco más de 100 personas por reunión. Y las reuniones corporativas y los viajes de incentivo, sobre todo las reuniones corporativas, ocupan 2/3 partes del total de las reuniones, ¿no? Entonces, unos tienen la necesidad de seguirse reuniendo, nada va a sustituir el cara a cara y la calidez de poder tener una reunión de planeación o de evaluación o de capacitación. Y por otro lado, los destinos están desesperados por empezar a recibir grupos y turistas en general. Entonces me parece, como bien decía algún ex jefe que tuve por ahí, se juntan las ganas de comer con el hambre, ¿no? Y sí, los pueblos mágicos tendrían que estar ya hablando del tema, ¿no? Levantando la mano. Otra vez el
el ejemplo del niño que quiere aparecer en la foto y que no lo dejan, y por eso intentamos generar esta estadística exclusivamente sobre las páginas de internet y sobre el uso de redes sociales que tienen en particular los pueblos mágicos. Nos centramos en los 58 más grandes que la Secretaría de Turismo ha reconocido, pero lo tendrían que estar haciendo y no vemos que lo estén haciendo, ¿no? Y es ahora que hay que hacerlo. Entonces, por un lado es el establecer una estrategia para acercarse a los organizadores de reuniones, a los diferentes corporativos, y por otro lado el comunicarlo, ¿no? El tema también de muchos pueblos mágicos es de que no tienen la infraestructura adecuada, ¿no? No todos los pueblos mágicos tienen hoteles, no todos los pueblos mágicos tienen restaurantes para recibir a altos ejecutivos de una empresa. Pero pues bueno, también habría que ofrecer eso, ¿no? Habría que intercambiar esa comodidad y lujo que podrían llegar a tener los grandes empresarios con la posibilidad de dejar algo en la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que los elementos están puestos para que se puedan intercambiar las piezas del rompecabezas y se vuelva a armar un nuevo rompecabezas. Sobre la segunda pregunta, sí creo que es el momento de reconfigurar, ¿no? Que va muy ligado a esta primera pregunta, ¿no? Y entonces, coincido contigo con que es un tema de innovación y de enfoque a la tecnología, como ya empezamos a ver. Hay el caso de una aerolínea de la India que se llama Spice, que está modificando todo el proceso de experiencia del usuario desde que compra el boleto hasta que se sube al avión para evitar conglomeraciones, sobre todo en el aeropuerto y en la sala de última espera, ¿no? No será un producto nuevo, pero está modificando la experiencia, ¿no? Y entonces, hoy en día, le cobraba a los pasajeros por hacer el check-in en línea y poder seleccionar un asiento. Hoy en día se los está dando gratis para obligar a los pasajeros a que ya lleguen con su pase de abordar digital, obviamente, nada en papel, al aeropuerto, en donde ya no hay alguien en el mostrador que te reciba la maleta, sino simplemente tú imprimes la etiqueta que lleva la maleta y se la pegas de acuerdo a los lineamientos que ellos te dicen en la maleta y la dejas en un carril para dejar la maleta, y si llega a haber exceso de equipaje, te avisan de alguna manera a través de tu celular o de tu correo que tienes que pagar, o directo te lo cobran, ¿no? Y es parte de las políticas de aceptación. Entonces, es utilizar la tecnología para innovar en la mejoría de experiencias, y sí, la posibilidad de ofrecer nuevos productos a los turistas, en el sentido de poder tener más contacto con la gente, de que sepan de que el dinero que ellos están gastando está yendo a mejores fines, etc. No sé si haya respondido tus preguntas. Sí, absolutamente, Arik. Muchísimas gracias. Gracias, Arik. La verdad es que me entusiasma mucho eso de los pueblos mágicos y las reuniones. La única complemento que me gustaría poner es que a lo mejor necesitan también mejorar sus capacidades digitales, tecnológicas, banda ancha, para poder también transmitir de ahí con este nuevo modelo de eventos híbridos que se están dando, ¿no? Entonces ese sería mi único comentario para pasar al siguiente panelista, Memo Ojem. Por favor, Memo. Gracias Lalo, gracias Jorge. Arik, qué gusto tenerte. La verdad, tienes siempre una exposición muy estructurada y muy informativa, ahora sí que eres el científico de la mesa ahorita, en el sentido de cómo te haces de datos y tal. Yo te hago la pregunta obligada, Arik. Se ha visto que efectivamente ahorita es un momento de gran oportunidad para destinos pequeños y emprendedores nuevos, también pequeños, y lugares poco concurridos y además con un impacto regional, en fin. Pero, ¿cómo crees tú, Arik,
que pueda empezar a vencerse este rezago tecnológico, digamos, me fue muy ilustrativo lo que decías de que, bueno, se logró posicionar la tlayuda como el platillo más exitoso, más reconocido, y que hay una avidez en el consumidor por comprarla y que pues, se tardan 48, 72 horas en tomar capacidades de respuesta. Esto es una realidad y es una realidad que sí que enfrentan los pequeños emprendedores o los destinos pues, más remotos y que tienen, digamos, capacidades ahorita muy limitadas tecnológicamente. ¿Cuál crees tú desde tu perspectiva, desde el análisis que has efectuado de la industria, que pueda ser una manera de revertir esta situación y de empezar a verdaderamente generar, no solo en el discurso, sino generar una transición hacia esas, digamos, capacidades tecnológicas en los destinos más remotos y en los emprendedores más, pues digamos, más noveles, más pequeños? Ari, ¿cuál sería tu recomendación en este caso, puntualmente? Antes que nada, Memo, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que es un gusto siempre estar aquí y encontrar tan buenos amigos y sobre todo con tal capacidad de análisis. El reto es grande, ¿no? Es una pregunta muy buena porque si hay un rezago, si hay una brecha digital en los prestadores de servicios turísticos. Y me parece que lo que provoca este rezago es el no conocer bien a los turistas, ¿no? El no analizarlos, el no saber que, pues bueno, si hay una conversación sobre las tlayudas, que a alguien se le va a ocurrir pedir una tlayuda por todos los medios digitales que hoy existen, ¿no? Innumerables cantidad de compañías ya te ofrecen el servicio, pero pues bueno, las personas decidieron escribir directamente a los prestadores de servicios. A lo mejor hubiera sido más fácil que les escribieran a Uber Eats o a Rappi, y entonces ellos que sí entienden bien al consumidor actual, pues se las hubieran ingeniado para conseguir una tlayuda y llevársela al cliente que estaba dispuesto a pagar, ¿no? Y esta analogía, que por cierto ya no supe quién ganó en esa votación. Ojalá haya sido la tlayuda, pero honestamente ya no supe quién ganó, tanto el ceviche como el choripán en la Argentina, dignos contendientes, ¿no? Me parece que por ahí va el tema, ¿no? El que México y muchos destinos, tanto grandes como chicos, han seguido un enfoque de la oferta, ¿no? Yo salgo a vender lo que tengo y si alguien me lo quiere comprar, se tiene que adaptar a lo que yo vendo. Cuando hoy en día lo que dicta la mercadotecnia es me adapto a lo que el consumidor, a lo que el turista está demandando, me adapto a la manera de actuar de él, y entonces adapto mi producto y mi manera de vender, mis canales de comunicación y de venta para satisfacer sus necesidades y ponerme enfrente de donde está él. Otra vez la analogía del niño que se tiene que parar de puntitas para aparecer en la foto. Entonces, los vendedores de tlayuda de México, me queda claro que no se están parando de puntitas, ¿no? Ellos siguen con su changarro, seguramente están en una ubicación privilegiada, en donde pasan por ahí mucha gente, muchos tendrán sus clientes ya cautivos, muchos son clientes que pasan por ahí, se les antoja por el olor, pero no están haciendo el esfuerzo para cómo poder llegar a más turistas, ¿no? ¿Cómo hacer ese cambio? Podría haber una política pública al respecto, ¿no? Pero me parece que debe ser una necesidad de los propios emprendedores. Yo creo que hoy en día ya no podemos depender mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Seguramente ya se trató el tema en este tipo de mesas. Y tendría que ser el que los propios empresarios lo detecten, ¿no? A lo mejor un tema de capacitación, el poderse adecuar a estas necesidades que están teniendo hoy los turistas y que no los están sabiendo captar.
Gracias, Arik. Gracias, Arik. Oye, para pasarle la palabra a pues, nuestra experta en marketing, en marcas, en promoción, bueno, que todos la reconocemos tanto, me gustaría intercalar también una pregunta de un participante, Omar Ramírez, quien habla de que si las campañas creen que deben de tener un componente para el tema sanitario, o más bien enfocarse nada más en la experiencia. O sea, ¿hay que decir que estamos cuidando la parte sanitaria o no? Entonces ahí se los dejo. Lourdes, por favor, tu participación. Muchas gracias, Lalo. Bueno, Arik, qué placer tenerte porque, como siempre, no solamente nos das un radar, ¿no? Antes hablábamos de que queremos una brújula, ustedes nos dan algo mejor que es un radar. Y como siempre, todo tu análisis y sobre todo una forma práctica de bajar la información, pero sobre todo dar pues sugerencias muy útiles, ¿no? De toda la industria, a quienes seamos o no mercadólogos, realmente súper valiosas. Muchísimas gracias. Y bueno, es que tengo muchas preguntas para ti. Yo te advertí que te íbamos a desquitar en este tiempo. Y pues fíjate que, como sabes, nosotros, digo, de alguna forma, personalmente y mi empresa, estamos muy involucrados también, no solo con el turismo de México, sino también con el de Estados Unidos y Canadá. Y bien que mal, pues todo el turismo siempre es de ida y vuelta, ¿no? Sobre todo cuando requerimos de una conectividad y esa conectividad tiene que ser útil, práctica y sobre todo de alguna forma rentable, ¿no? Tanto para los vuelos de ida como de regreso. Y en ese sentido y en esa pues, interrelación y también interdependencia, muy interesante, estaba yo leyendo ayer el artículo que publicó, me parece que la Debbie, sobre Expedia, ¿no? El Freddy Domínguez, que comentaba que los destinos mexicanos son súper resilientes y que hoy en día han tenido todo este boom, como tú bien lo has mencionado en todo tu análisis, han tenido mucho interés tanto del mercado mexicano en la intención de viaje y el crecimiento y la oportunidad que tenemos de volver a volcar los mercados hasta nuestros destinos mexicanos al turista mexicano, pero que también el 60% en las búsquedas que hay hoy en día en Expedia de Tecna son de turismo internacional, sobre todo Estados Unidos y Canadá. O sea, la intención de viaje, tanto en mexicanos y Estados Unidos hay, y hacia Canadá también, como de los americanos y canadienses de venir a México, con diferentes reservas. El tema del mexicano, que es un turismo importante internacional y que es muy importante para nuestros agentes de viajes, que ellos venden mucho, no solamente en México, sino la parte internacional, y hoy están realmente preocupados porque los destinos en sí internacionales no están recibiendo a los viajeros mexicanos, ¿no? Ya se extendió un mes más la frontera sobre todo los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México, y eso también te da en la percepción de que los mexicanos todavía no podemos viajar libremente y las líneas aéreas tampoco van a reactivar toda la conectividad que antes teníamos. Lo mismo para Canadá, todavía no somos recibidos ni en Europa. Entonces, en ese sentido, un poco para redondear todas las oportunidades que tú nos estabas comentando, los destinos, por supuesto que en las búsquedas, los principales destinos hoy en día, tanto nacionales como internacionales, han sido pues playas, ¿no? Sobre todo las grandes playas de México, los destinos más conocidos, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, pero ahora que existe esta gran oportunidad, como tú dices, de irnos a los destinos secundarios, a desarrollar más, impulsar los pueblos mágicos, las ciudades menos conocidas, pero sobre todo que también hay una voluntad, tú bien marcaste, que no es tanto el viajar o el incentivo o el motivo del viaje, el precio sí está pegada a la economía y por supuesto que hay un tema económico a tocar, pero sobre todo el que estén con todas las protocolos de sanidad y sobre todo flexibilidad, ¿no? Que es lo que hoy también ha costado mucho trabajo tanto a los ofertantes como a los compradores, de en qué momento compras, en qué momento haces, porque tenemos incertidumbre, ¿no? De que si te lo van a reembolsar. A mí, por ejemplo, no me han podido reembolsar lo que yo había reservado para el Tianguis de Mérida, ¿no? Estoy todavía con la casa que habíamos rentado y no me quieren reembolsar un peso. Entonces, eso genera, pues, esa incertidumbre de, por un lado, sientes la intención de viaje y eso es importante capitalizar en el marketing o en el messaging o en las campañas como tú bien marcabas, pero ¿esto cuánto va a durar? ¿No? Yo creo que es Guillermo decía, la pregunta principal, la pregunta es ¿cuándo? ¿No? La pregunta es ¿en qué momento realmente podemos hacer una planeación a corto, mediano y largo plazos, capitalizando en estos insumos del sentimiento del viajero, el sentimiento o la intención del viaje, pero al mismo tiempo que esté preparada
tanto la digitalización y comercio y el e-commerce y todo que tú mencionas, como también el que tengamos más seguridad, ¿no? Y además no volvamos a cometer los mismos errores, como tú también mencionaste, hoy tenemos la oportunidad de no volver a generar en esta urgencia, ¿no? Que tenemos de reactivar la industria turística y de repente veo promociones que 2 por 1 y todo eso y que va a volver a generar pues el que no podamos volver a tener los costos que necesitamos tener para ser rentables y por el otro, el que tengamos cuidado de no volver a generar el over-tourism, ¿no? Que tú bien mencionabas en tus insumos y en tus comentarios. Entonces, digo, son muchas preguntas. Yo entiendo que estamos como más hablamos de economía circular, aquí es como marketing circular, porque es difícil tomar las decisiones, pero con este gran radar que ustedes tienen y nos están dando y facilitando, sobre todo en forma oportuna y actualizando en forma oportuna, ¿cómo podemos ayudarles también a pues, todos los ofertantes turísticos a tener todo esto en ese radar, ¿no? Tener la intención del viajero, pero al mismo tiempo la oportunidad de desarrollar productos turísticos nuevos? ¿Cuándo y cómo y qué mensaje tenemos que dar en temas de comunicación y marketing, ¿no? Para que realmente pues no cometamos los mismos errores, pero al mismo tiempo seamos más asertivos, ¿no? En esta incertidumbre. Sé que son muchas preguntas, pero sé que tú también tienes las respuestas. Pues temo desilusionarte, pero a la pregunta de ¿cuándo? No lo sé. No lo sé y yo no sé si haya alguien aquí que lo sepa o alguien de la audiencia que lo sepa. Yo creo que esta pandemia lo que primero nos ha hecho a todos ser epidemiólogos, ser médicos, ser infectólogos, porque hablamos con una propiedad del virus y de si la vacuna y si la infección y si el contagio, y honestamente no lo somos, ¿no? Y no sabemos, se dice que ya viene una vacuna, que Rusia ya la está fabricando, pues todos esperamos que funcione, pero tampoco tenemos la certeza de que vaya a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cuándo? La pregunta ¿cuándo en particular? Desafortunadamente no lo sé, y eso que es una de las preguntas que intentamos responder con el radar, ¿no? La propia industria, cada vez que les preguntamos cuándo se va a reactivar la actividad, nos van posponiendo la fecha. Cuando les preguntamos cuándo se va a recuperar los niveles que se tenían antes de la pandemia, dependiendo el giro, los hoteles nos dicen que a mediados del próximo año, las aerolíneas nos dicen que hasta el 2023 o hasta el 2024, YATA también está publicando información al respecto. Los cruceros, pobres, porque la verdad es de que también les está yendo muy, muy mal. La industria de reuniones, unos dicen que los congresos ya van a empezar ahora en septiembre y en octubre, otros dicen que los viajes de incentivos van a regresar por ahí de abril del próximo año. Las reuniones corporativas, pues también se mencionan que van a reiniciar poco. No sabemos cuándo, ¿no? Y entonces el tema de la nueva normalidad, que si bien todos estamos tratando de implementar medidas para podernos adaptar, pues esperamos que funcione, pero también el virus, cada vez yo escucho más casos de gente que estaba completamente aislada y que de repente se contagió y que no sabe ni siquiera cómo se contagió, o de repente hay gente de que tuvo que cuidar a su familiar que estaba enfermo y estuvo expuesto a un familiar enfermo durante un mes y medio, y no le pasó absolutamente nada, ni siquiera se contagió ni nada, ¿no? Entonces, hay una serie de interrogantes ahí que se salen dentro del ámbito de la mercadología, de la mercadotecnia, perdón, dentro de la economía, dentro del turismo, dentro de todas nuestras profesiones que pues no terminamos de comprender, ¿no? Yo sí creo, y volviendo un poco a la pregunta y mezclándola con otra de las preguntas que se Border, yo sí creo que hay que comunicar el tema de sanidad, ¿no? O sea, le preocupa al turista. Hoy en día, las dos preocupaciones más importantes son, ¿qué está haciendo el destino, qué está haciendo el hotel o qué está haciendo la aerolínea para cuidarme a mí? Ya se tuvo la discusión de si se debe de utilizar el término COVID-free o COVID-safe o simplemente estoy haciendo todo lo posible para cuidarte. Yo no creo que se valga utilizar la expresión COVID-free, porque nadie lo puede garantizar. Están todos los esfuerzos esos de los protocolos que están otorgando organismos internacionales, organismos locales, gobiernos, empresas propias que muy, muy amablemente están compartiendo los protocolos que ellos ya
ya tenían y los están haciendo disponibles para todo el mundo, pero sí hay un esfuerzo importante de comunicar la seguridad sanitaria, ¿no? Y el otro tema de la flexibilidad de las cancelaciones, a todos nos agarró, bueno, no todos, pero a mucha gente nos agarró con un viaje ya programado para la Semana Santa, para este verano. Y entonces hay dos tipos de comportamiento. Yo en lo personal tenía un hotel ya pagado. Ven que ahora cuando uno hace una reservación te aparece la opción de reserva ahorita y pagas cuando hagas check-in, pero la tarifa es un poco más alta, o paga ahorita y obtienes una reservación, una tarifa un poco más baja, ¿no? Me fui por la de pagar ahora, ¿no? Y en el momento que explotó esto, llamé a esta cadena hotelera a explicar la situación y con un entendimiento y con una empatía me dijeron, no te preocupes, te regresamos inmediatamente el dinero. Menos de 48 horas después ya estaba la devolución de la reservación. Obviamente esta marca ganó credibilidad, ganó confianza. La próxima vez que yo haga un viaje, cuando reactive ese viaje que no pude hacer, por supuesto que voy a escoger esta marca porque mostró empatía, mostró el entender la situación actual del turista, ¿no? Por el lado contrario, Aerolíneas Mexicanas, no voy a decir su nombre tampoco, lo vieron como una oportunidad de hacerse de unos cuantos pesos de manera muy rápida, ¿no? Y no devolvieron nada, de hecho, inclusive volvieron a cobrar el cambio del boleto porque el destino al cual se iba a viajar, pues no había una alerta, ¿no? No estaba prohibido viajar allá, ¿no? Obviamente, pues se va a evitar, ¿no? Entonces, por un tema de reputación de marca y por un tema de confianza y de, si yo como empresario, si yo como hotel o como destino muestro que entiendo a mi turista, el turista va a regresar más confiado, ¿no? El día de mañana va a volver y si además estoy reforzando con el tema de la seguridad sanitaria, de todo lo que yo estoy haciendo para cuidarlo, pues es que va a funcionar, ¿no? Y de ahí esa lámina que les mostraba con las tres gráficas, ¿no? La conclusión es, los turistas están buscando grandes marcas que generan confianza y que saben los turistas que están haciendo todo lo posible por cuidarlos en lugares pequeños y poco concurridos y que además están dejando algo en la comunidad. Yo creo que esa es la mezcla perfecta hoy en día. Y si tu hotel o tu destino o tu negocio no cumple con alguna de las tres características, es el momento de replantearlo y de modificarlo. Si eres un hotel chiquito, asegúrate de que los turistas tengan la certeza de que estás haciendo todo lo posible por cuidarlos y por atraerlos. No sé si respondí por lo menos a algunas de tus preguntas. Muchas, pero nada más para también, porque tiene que ver con lo que preguntó o que comentó Lalo. El tema de las campañas, ya sea de messaging o de marketing o de publicidad o lo que sea que estemos comunicando, si bien es obvio e importante y además todas nos confirman lo que tú comentas, de que las medidas de seguridad son súper importantes, el chiste es cómo, ¿no? O sea, hubo uno de nuestros clientes que estaba a punto de hacer un video y pues quería mostrar todas las medidas de sanidad, o sea, visualmente hablando. Y cuando acercamos un estudio que hicieron tanto en Estados Unidos como en Europa, donde la gente decía, yo sí quiero saber las políticas, quiero que me pongas en tu website o en donde sea, que yo pueda hacerle clic y ver cuáles son las políticas, pero visualmente queremos sentir que nos vas a inspirar de una forma distinta, que vamos a ir a vivir nuestra experiencia que siempre hemos vivido con ciertos protocolos. Entonces, el tema es cómo comunicas, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado, lo que tú bien decías también, o sea, hay la parte proactiva de decir qué impacto tiene en la comunidad y lo que tú estás haciendo tanto en responsabilidad como en esta reactivación de la economía donde está tu comunidad y cómo tú participas en ello. El entendimiento que tenemos de los diferentes estudios que nos dice que en sí, eso sí quieren que los digas proactivamente, que tengas un sitio donde decir las medidas y los protocolos, pero que visualmente inspires, como siempre hemos inspirado, a que, pues bueno, veas a la gente sonriente, veas las diferentes experiencias que puedes disfrutar, claro, con su sana distancia y todo, pero esa dicotomía que hay entre que vamos a ponerlas todos mascarillas en la parte visual, parece ser que la gente dice, yo no quiero que me ahuyentes, ¿no? ¿Han sentido ustedes en todo lo que han estudiado o en los diferentes pues, análisis
el sentimiento, ¿no? Del viajero, que les expresamente digan algo así, que pueda servir sobre todo para las campañas y la comunicación. Muy difícil equilibrio. Yo creo que, por ejemplo, Los Cabos, otra vez trayéndolo como ejemplo a la mesa, muy brillantemente lo está haciendo, simplemente con diciendo we care. Nos preocupamos, pero ya. O sea, te aseguramos que nos preocupamos y si quieres verlo aquí está, pero como tú dices, apelar a la experiencia un poquito más. Y Ari, qué bueno que tocaste el tema de la ignorancia que tenemos todos en el tema de biomédico y de vacunas y de todo, porque le toca el turno a nuestro experto aquí en la mesa en esos temas que siempre nos da mucha luz en todo lo que está pasando alrededor de las vacunas. Simón, si eres tan amable. Sí, no, mucho gusto en conocerte, Ari, y gracias por la presentación. Yo como científico me gustan mucho números concretos y ver de ustedes que hay números concretos es siempre muy, para mí, reconfortante. Y por cierto, yo no entiendo lo del choripán. Es como un hot dog sin condimentos. No sé cómo a alguien le puede gustar eso, pero en fin. Sí, Eduardo tiene razón y lo que estaba diciendo Lourdes. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar la corriente de charlatanería y de mala información que nos agobia todos los días, por lo menos a mí? No puedo creer las cosas que están en internet y que la gente cree. Entonces, no sé si en sus encuestas si se podría hacer la gente que era un viajero crónico o rutinario, que ahora no quiere viajar, ¿qué es lo que lo convertiría otra vez en un viajero? ¿Qué es lo que le molesta? Y darle como un multiple choice. Si pudiéramos probarte antes de entrar a la aerolínea, si te diéramos un asiento vacío junto a la aerolínea, si llegando al hotel, sabemos que toda la gente que trabaja en el hotel ya se le ha hecho la prueba y se le hace constantemente. Por ejemplo, los protocolos, yo lo que he visto es que la pasan limpiando por todos lados el hotel y la verdad es que así no se contagia la gente se contagia en los bares, las reuniones que no se deberían de hacer, inclusive reuniones de barbacoa se pueden contagiar. Y por ejemplo, la gente, como la anécdota que tú cuentas de gente que se ha encerrado como en cuarentena y se enferma, y pues, yo sé por qué. Mi familia en México lo hace. Sí, ellos están muy encerrados, pero la sirvienta se va cada domingo a casa y toma transporte público. Y ya le pasó a mi hermano que regresó con COVID, su sirvienta. Obviamente no lo están haciendo bien. Oh, nomás vi a fulanita y la vi de lejos. Bueno, pero después se me acercó y me dio un beso. Entonces, a mí me gustaría ver que por lo menos en esta etapa tan crítica la gente se les diera un choice, se les preguntara si ellos se sentirían cómodos si hiciéramos A, B, C, D y E, y por poder contrarrestar los mitos y darles más seguridad en viajar. No sé si ustedes tienen un insight en la manera de pensar de la gente que siempre viajaba y ahora no tiene miedo de viajar. ¿Por qué? Mucho gusto, Simón, igualmente. Un gusto conocerte, finalmente. Sí. Es una pregunta difícil, ¿no? Y más porque me la está haciendo el que sí sabe del tema. Entonces, ahora, a través de mi conducto, tengo que representar a todos los miles de turistas que hay en México y posiblemente en el mundo para responderle a un especialista en salud de cómo sí sentirse seguro. Y la respuesta no la voy a hacer ni científica, bueno, no la voy a hacer desde el punto de vista médico, no la voy a hacer desde el punto de vista turístico, lo voy a hacer desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y es el darle a entender, y un poco ligado con lo que decía Lourdes, el darle a entender al turista de que se está haciendo lo posible por cuidarlo. Si es suficiente o no, no lo sabemos porque no terminamos de conocer el comportamiento del virus y cómo se contagia. Sabemos algunas cosas de cómo se contagian, pero bueno, de repente hay estos casos aislados en donde rompen cualquier hipótesis, ¿no? La excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, más bien es tratar de transmitirle al turista
¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo lo que estamos haciendo para cuidarlo. Yo creo que con esto va a suceder algo similar a lo que sucedía con el tema de la sustentabilidad. ¿A qué me refiero? El tema de la sustentabilidad y el turismo lleva muchos años en boga, ¿no? Cada vez se habla más de que la sustentabilidad debe de ser un tema transversal, en donde los diferentes hoteles y prestadores de servicios algo tienen que hacer para cuidar, sobre todo al medio ambiente, pero también cuidar en la parte económica y social, ¿no? Pero en particular en el medio ambiente. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un hotel y el hotel basa toda su política sustentable poniendo un carteloncito en el baño diciendo: si quieres ahorrar miles de litros de detergente, no tires tu toalla? Y ya con eso los hoteleros dicen: pues ya yo le estoy dando la opción al turista y ya estoy cuidando al medio ambiente, ¿no? Cuando sería la oportunidad perfecta para mostrar un sistema de aprovechamiento del agua residual, un manejo de la basura, el tipo de detergentes que se utilizan, un montón de medidas ambientales que pudieran estar siguiendo los propios hoteleros, ¿no? Últimamente, el propio consumidor y la propia industria empezó a crear este término que se llama el greenwashing. Es aquellas empresas que dicen que hacen, pero que en verdad no hacen nada. Entonces siento que algo similar va a suceder con el tema de la salud, ¿no? Del cuidado de la salud. Entonces, conforme vayan avanzando los días, cierto, decía Gerardo, ya llevamos 6 meses con esto y todavía seguimos discutiendo cuestiones médicas y de salud del virus. Me parece que va a ser un tema que va para largo, ¿no? Tú sabrás mejor, Simón. No, sí, va para muy largo, pero creo que el punto que quería decir es si hay manera que la industria turística pueda contrarrestar toda esta información y decir: señores, como tú dices, nosotros estamos haciendo lo más posible y esto es lo que estamos haciendo, y poner cosas que sabemos que funcionan. Al consumidor no le gusta que traigan máscaras, pues como hacen aquí las tiendas, no entras. ¿Qué te vamos a decir? Claro. Tenemos que cuidar las cosas, ¿no? Entonces, poco a poco la gente va a adquirir confianza en ese hotel en particular, que hace las cosas ordenadas y racionalmente. Eso es lo que yo me refería, ¿no? Hacer una campaña de información para contrastar la desinformación, y los hoteles que tengan todo esto de una manera ordenada, organizada y con bases científicas son los que van a ganar esta etapa tan crítica y se van a poder sostener. Totalmente. Y nada más déjame comentarte algo. Hicimos con esta inquietud que muestras tú, también nosotros nos preocupamos un poco por entender mejor al consumidor mexicano, y entonces hicimos un estudio centrado en el consumidor mexicano con una muestra representativa, con una muestra aleatoria a nivel nacional, en donde le estamos preguntando a diferentes tipos de turistas de niveles socioeconómicos altos, medios, bajos, de niveles educativos medios, altos y bajos, de diferentes partes del país, cómo va a cambiar el COVID a sus hábitos de viaje. Estamos próximos a publicarlo, estamos procesando los últimos datos, y dentro de las preguntas hay una, no al detalle a lo mejor que a ti te gustaría conocer, pero sí hay una pregunta en donde le preguntamos a los turistas en qué parte del viaje se sienten más vulnerables, cuáles les da más miedo y cuál no, ¿no? Y entonces la lista es bastante extensa. No, perfecto. Y entonces puedes tener un accionable para contrarrestarlo. Si es el avión, pues hay que hablar con las aerolíneas, pero mi experiencia es que gente ha viajado y a veces le toca el asiento de medio vacío y a veces está el avión como lata de sardinas, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo digo. Sí, no, muy bien. Ojalá y les funcione y puedan retener cierta información. Y de cuándo las cosas van a estar normal, yo creo para mediados del próximo año, yo creo que sí, pero no se pongan la vacuna rusa por ningún momento. Ni lo piensen. Esa no la probaron más que en la hija de Putin. Pues no en Putin, su hija. Ya les compartiremos los resultados de este estudio aquí, si nos lo permiten. Gracias, gracias.
Muchas gracias. Yo creo que ha sido padrísimo darle la vuelta en todo lo que has comentado y todos los diferentes enfoques. Y a mí me gustó mucho que comentaste que los nuevos administradores de destinos se van a hacer cargo también del desarrollo económico más amplio y no nada más del marketing turístico. Y hablando de desarrollo económico, pues me gustaría ya devolverle la estafeta al querido Gerardo para que nos ayude a ir cerrando este conversatorio. Sí, hombre, gracias, Eduardo. Digo, escucharte, Arik, la verdad, cuando hay tanta incertidumbre, cuando no sabemos si tocamos fondo, cuando no sabemos si estamos reactivando, cuando no sabemos cómo vamos a realizar, cuando no sabemos qué producto es el que va a generar una nueva dinámica, cuando no sabemos qué destinos estarán más fuertes, pues siempre la información, la inteligencia de negocio, la información basada en la ciencia, el estudio que haces tú, que lo has hecho por mucho tiempo y que lo transmites en Radar Turístico, me parece que eso da una base para la toma de decisiones. Toda toma de decisiones debe de venir sustentada en información, y cuando la información es estadística, numérica, de tendencia, permite prospectar mejor. Y hoy tenemos incertidumbre epidemiológica, tenemos incertidumbre financiera, tenemos incertidumbre económica y tenemos incertidumbre hasta geopolítica por cómo se está dando la desglobalización. Entonces hoy fue un trabajo, un escucharte ha sido un placer, porque nos permites a mí, que particularmente a mí, que los números siempre me dan la razón de las decisiones, me permite ver que los documentos que han preparado ustedes y que los preparan con profesionalismo, con expertise y con seniority en lo que dices, va a servir mucho a este foro de consejeros, pero a ese foro de consejeros que están afuera escuchándonos, que están en las pantallas escuchándonos, para que les ayude a su toma de decisiones. Excelente trabajo de anfitrión de Eduardo. La industria que representa Eduardo es uno de estos indicadores al que hay que venirle dando seguimiento, hay que estar viendo cómo se comporta, porque es un gran indicador que potencia y que dinamiza los motores de desarrollo. Y yo agradecerte, Ari, lo que nos has dado. Nos dejas mucho que trabajar, pero más nos dejas un procedimiento para poder leerte, para poder revisar los números que nos presentas y que nos permitan a todos los que estamos en este ecosistema, que es quiero aprender, pero con la información bien estructurada, sólida, como la que tú presentas. Jorge, Eduardo, mil gracias y adelante, Eduardo. Pues la verdad es que una sesión más que extraordinaria. Te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has compartido. Y pues la verdad es que compartir con el público que este tipo de información, o sea, que tú estás poniendo, vamos a poner aquí las referencias y el material está dentro del website de nosotros. Te agradecemos el material que nos diste para poder analizar y entender bien. Como siempre, Héctor Ceja nos preparó ya una parte de lo que aprendimos en esta plática, un resumen de esta conversación que está al alcance de todo el mundo, y que pues pueden consultarte. Aquí están tu tweet, tus ligas para poder encontrarte y poder llegar realmente a tener una interacción. Has abierto realmente una cosa que a mí me fascinó, lo han mencionado varios, es información es la base para tomar decisiones. Y qué mejor cuando alguien que prepara eso minuciosamente nos ha ayudado a saber que existen estas fuentes. Vamos a estar pendientes de los futuros radares turísticos que preparen y compartir con el público que realmente hoy estamos en la mejor posición de tener buenos sistemas de comunicación. Hemos lanzado dentro de Quiero Aprender algo que pues los invitamos a todos a que hagan, es cómo compartimos un poco la mejor vista que tenemos de México a través de las redes sociales, en que podamos utilizar realmente hashtags que nos permitan en un momento dado identificar que esto sí es México. Realmente te agradecemos, Arik, y pues definitivamente a la audiencia, a los consejeros, gracias por su tiempo. Eduardo, una extraordinaria conducción, como siempre, y pues a los demás participantes en el grupo, pues agradecerle el tiempo que invierten, porque también es algo de lo que tenemos que tomar en cuenta. Preparar estos programas implican un esfuerzo, implican un trabajo extraordinario, y hay todo un grupo atrás de nosotros, estos consejeros que estamos aquí. Realmente tenemos la intención de cómo aportar a que el turismo
tenga nuevas formas de verse las cosas y podamos compartir con todo mundo una nueva estrategia para poder llegar lejos y tener la capacidad, pues, de que el turismo sea ese mejor entorno que todo mundo queremos. Mencionaba Vicente Ferreira en uno de sus comentarios de que realmente la sustentabilidad está llegando aquí en el tema. La conciencia que se está generando sobre la importancia de vivir mejor es cada día mayor, y el turismo pues es uno de los mejores ejemplos, porque no solamente es durante la presencia en el evento o en la visita, sino es en la preparación, en la visita y sobre todo lo que nos llevamos después de cada uno de esos viajes. Muchísimas gracias a todos y pues los esperamos como siempre el próximo lunes a las 9 de la mañana y tener esa conversación con todos ustedes. Te faltó decir que ganó la tlayuda. Ah, exacto. Ya nos Ay, pasaron bueno. ahí el tip. Gracias. Bueno, sería una vergüenza perder contra el choripán, por favor. Gracias, Eduardo, por recordármelo. Extraordinario. Gracias. Gracias a todos, un gusto. Buenos días, gracias. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego.